Ejercicio número 5 en esta playlist de Java desde -10 para seguir afianzando conocimientos a partir de la práctica. Vamos a ver qué nos depara este nuevo desafío. Recordá que en la descripción de este video te dejo el enlace a este documento que te muestra cuáles son los conceptos que vamos a aplicar, así podés verlos antes de entender lo que hagamos a continuación. Además vamos a producir una solución que vas a encontrar resuelta en Java en este enlace, junto también al video que ahora estás observando. Muy bien, ahora sí, nos concentramos en el enunciado. El enunciado nos dice que tenemos que desarrollar un algoritmo que permita ingresar la edad y el sueldo anual en dólares de un empleado. Hasta ahí tenemos dos datos de entrada. La computadora lo que debe hacer con ellos es mostrar el monto del aporte al sindicato que se debe descontar del salario del empleado de acuerdo con el cuadro que vemos acá, ¿no? Depende cuánto gane, se le va a descontar más o menos porcentaje de su sueldo para aportar al sindicato. Además, si la persona tiene 30 años o menos, se le va a sumar un 20% adicional al valor del aporte sindical. Esto es un 20% adicional del valor del aporte, no de su sueldo, porque si no claramente sería un montón de dinero. Ahí tenemos algunos ejemplos adicionales para entender lo pedido. Por ejemplo, si tiene 32 años y ganó $8.000, entonces el aporte sería de $40 de acuerdo a las condiciones vistas antes. En cambio, si ingresa 25 años y $25.000, de acuerdo al cuadro y de acuerdo también a que tiene 30 años o menos, su aporte debería ser de $600. Así que ahí ya tenemos dos ejemplos que nos van a servir para que después los probemos y veamos si nuestro software funciona correctamente. Ahora sí, pasamos a ver cómo se desarrolla desde cero y paso a paso en Java. Creo que no tendrás problemas en comprender este código prearmado que tengo para el ejercicio 5, de lo contrario tendrás que ir a ver videos anteriores, porque ya hemos utilizado varias veces lo que es la declaración scanner en Java con su import para poder hacer entradas por consola. Además acá estoy declarando dos variables, una entera para la edad de la persona y otra de tipo double por si su sueldo conlleva centavos. Además estamos viendo que siempre es lo mismo para ingresar un dato, ¿no? Primero le indicamos qué es lo que tiene que hacer al usuario. Acto seguido, ingresamos en este caso un dato siempre como cadena, por lo que charlamos en el video sobre el problema que tiene Java para leer tipos numéricos con escáner. Por otra parte, vamos a ver que en algún caso necesito parsearlo entero y en otro caso necesito parsearlo a double. Una vez que ya tenemos los datos cargados, tenemos que seguir adelante ahora con el proceso. Empecemos por sacarnos de encima que el usuario coloque datos erróneos, así de paso practicamos el uso de los operadores lógicos. Por ejemplo, ¿qué sucedería si el usuario coloca, por ejemplo, una edad negativa o también un sueldo negativo? No deberíamos continuar con el programa y marcarle un error. Por lo tanto, empecemos haciendo una simple pregunta que dirá algo así como, si la edad es positiva, o sea, al menos mayor a 0, y también se cumple, ahí aparece el operador de conjunción que vimos en el video de operadores lógicos en Java, ¿no? Si también se cumple que el sueldo es positivo, entonces seguimos adelante. De lo contrario, ya podemos informar un mensaje que diga datos erróneos. Acá estamos viendo entonces un uso de los operadores lógicos, ya que si no, tendríamos que haber partido esta pregunta en dos if y eso haría que el código sea un poco más difícil. Por lo tanto, ahora ya podemos seguir adelante sabiendo que nuestro sueldo y nuestra edad son números positivos. De forma análoga a como vimos en el ejercicio 4, parece que el programa va a tener que tomar varios caminos diferentes de acuerdo a la escala salarial. Por eso vamos a ver seguramente condicionales por allí encadenados o anidados. Entonces empecemos con el primer caso. Si gana menos de 10.000, entonces habrá que descontarle 0.5%. Vengamos al código entonces a hacer esa pregunta. Si sueldo es menor a 10.000, ya sabemos que no hace falta preguntar si es mayor que 0 porque lo hemos hecho antes. Si dio verdadero esto es porque entonces estamos bien. ¿Qué pasa? No está bueno tener en este caso números mágicos como estás viendo allí. Recordá el uso de buenas prácticas a través de las constantes. En este caso me quiero concentrar en la lógica y no en estos detalles puntuales, así que para no hacer más largo el video, lo dejo para que vos hagas la tarea que es convertir esto a un código de calidad con uso de constantes y así entonces además puedas practicar. Si el sueldo es menor a 10.000, lo que tenemos que hacer ya es calcular un aporte, variable que ya tengo aquí creada de tipo double a propósito, porque puede tener decimales. Entonces, aporte va a ser igual a lo que sería en este caso el sueldo del empleado multiplicado por un porcentaje que debemos recordar que se tiene que dividir por 100, ¿no? Porque es el 0.5%, o sea, este valor dividido 100 como corresponde. Hasta ahí tendríamos
cuánto aporta en caso de ganar menos de 10.000. El siguiente rango es el de entre 10.000 y 19.999 o menor a 20.000 para decirlo más fácil. La tentación ahora es que nosotros esto lo coloquemos tal y como está ahí en el código usando operadores lógicos. Por ejemplo, vamos a colocar un else if a propósito para que la siguiente pregunta sea dependiente de que la anterior sea falsa, si no ni siquiera habría que hacerla. Pero entonces uno quisiera seguramente escribir esto que está viendo acá entre 10.000 y 19.999 escribiéndolo de la siguiente manera, poniendo si el sueldo es entonces mayor a 10.000 y entonces también se tiene que cumplir con un doble ampersand que el sueldo sea menor a 19.999 o mejor dicho a 20.000, ¿no? Si ponemos menor a secas es porque es menor a 20.000. ¿Qué sucede con esto? Que hay una pregunta que es redundante. ¿Por qué? Porque si el sueldo anteriormente no es menor a 10.000 y esto dio falso, entonces claramente es porque es mayor o igual a 10.000. O sea, fíjate que encima nos estábamos equivocando. Por lo tanto, esta pregunta es redundante. Hacerla o no hacerla no cambia nada y es preferible escribir menos código. Por ende, ahora nos concentramos en saber que si el sueldo es menor a 20.000, entonces tendremos que hacer algo muy parecido a lo que hicimos antes. Tomar el aporte, pero en este caso quedarnos con el 1%. Y ya quiero que vayas notando que lo que hice fue copiar y pegar exactamente la misma línea, solamente cambiando un número. Y esto se va a repetir encima otras 2 veces. Vamos a cambiar la manera en la que estamos programando para evitar repetir código desde ahora. Debemos procurar tratar de repetir el menor código posible, es decir, si nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo y lo único que cambia es un número, entonces lo que tiene que estar condicionado no es toda la expresión aritmética, sino solamente ese número. Esto nos va a permitir ahorrarnos mucho código. Vamos a colocar una única vez esta línea, pero abajo de todas las preguntas que aún faltan por hacer, ¿verdad? Vamos a ponerlo a esta altura, o sea, dentro del primer if, pero fuera de estas preguntas. Por eso es importante que ordenes tu código para que esto sea legible. De lo contrario, acordate que puedes venir acá a Source, la opción Format y se autoordena por vos. Esto se tiene que hacer siempre, o sea, el aporte se va a calcular de la misma forma que es multiplicando el sueldo del empleado por el porcentaje buscado allí, ya dividido por 100 para que dé el resultado correcto. Entonces, esto tiene que ser un valor variable, porque esto sí depende de cómo hayan dado las preguntas anteriores. Por eso, en lugar de poner un 1, acá podríamos poner, por ejemplo, porcentaje. ¿Y qué pasa? Claro, no existe esta variable porcentaje, pero enseguida la haremos existir, va a ser un valor de tipo double, y entonces lo que tenemos que ir haciendo en cada pregunta no es sacar el aporte, sino quedarnos simplemente con cuánto vale el porcentaje. El porcentaje tiene que valer, en algún caso, por ejemplo, 0.5 y en algún otro caso tiene que valer, por ejemplo, un 1. Entonces hacemos los ajustes correspondientes para que veas que ahora el código queda mucho mejor porque simplemente tenemos que ver que lo que falta hacer acá es calcular los dos porcentajes que faltan, por eso me da error, porque puede haber algún caso donde no haya porcentaje, pero una vez que los calculemos, no repetimos esta misma expresión 4 veces. Entonces, la calidad de código ha mejorado notablemente. No te preocupes por este error, se va a ir solo cuando terminemos de decidir los dos casos que faltan. Vamos a ver cuáles son. En este caso, si llega hasta 30.000, es decir, entre 20.000 y 29.999, se le descuenta un 2 y en caso de 30.000 o más se le descuenta 2,5. Vamos a añadir un copy-paste acá porque es casi la misma pregunta, solo que el sueldo aquí será hasta 30.000, pero menor a 30.000. En ese caso el porcentaje es 2 y ya como vimos antes, podemos asumir que si el sueldo no es menor a 30.000 es porque es mayor o igual a 30.000. Por lo tanto, no hace falta siquiera preguntar por nada. Asumimos ahora que se trata de un salario superior a 30.000, por lo tanto el porcentaje, como hemos dicho, será 2.5. Fíjate ahora que el error que había antes se acaba de ir porque justamente el compilador ya sabe que siempre va a tener un valor de porcentaje, ya sea este, sea este, sea este o sea este. No hay ninguna rama por la que no haya un valor para la variable porcentaje, por eso si no me marcaba el error de que no estaba inicializada. Ya podríamos ver unos resultados parciales. Es cierto que falta preguntar ahora por la edad, pero sería bueno que vayamos viendo resultados parciales para ir sacándonos de encima posibles problemas. Entonces vamos a colocar una salida finalmente aquí que diga el aporte es de tantos dólares o pesos, bueno, la moneda que sea. Vamos a concatenar ahora el valor de la variable aporte y ver si nos da los resultados que esperamos.
Siendo la primera vez que probamos este programa, intentemos con algunos valores incluso inválidos. Por ejemplo, vamos a correr y poner una edad válida, como por ejemplo 40, pero un sueldo anual negativo, que es algo imposible. Entonces, datos erróneos, bárbaro. Vamos a volver a probarlo, pero esta vez al revés, con una edad negativa y un sueldo que puede ser negativo también, pero bueno, en este caso lo vamos a poner positivo y fíjate vos que entonces la validación por ahora está funcionando y lo hicimos en una única pregunta gracias al uso del operador lógico doble ampersand que representa la I en lógica. Vamos a probar ahora qué sucede con el ejemplo que estaba en el enunciado. Si ingresa 32 años y $8.000, el aporte debería ser de $40. Tengamos en cuenta que la persona ahí tiene más de 30 años, así que por ahora esta oración no se estaría cumpliendo, por lo tanto, como todavía no lo hemos hecho, no tendría ningún problema, ¿sí? Vamos con este ejemplo. El segundo sí depende de la última condición, pero este no. Así que 32 y 8.000 para que nos dé 40. Vamos a ver entonces si nos da lo esperado. 32 años, 8.000 de salario y esto nos da aporte de exactamente $40 sin centavos, pero bueno, el punto cero sale porque es una variable de tipo double. Cualquier cosa puedes usar casting, como te mostré en otro video. Lo importante es que el resultado está correcto, así que ya podríamos pasar con confianza al siguiente punto, aunque por las dudas, pruébalo con otros valores para que te quedes tranquilo. La última condición nos dice que si la persona tiene 30 años o menos, hay que sumar un 20% adicional al aporte sindical. Claro, estamos hablando de un 20% sobre el valor, no estamos hablando sobre el salario, porque si no, imagínate que empezábamos con valores tan pequeños de porcentaje y de repente por tener 30 años o menos se nos saca un 20%, que es un montón, ¿no? Entonces hablamos sobre el valor del aporte sindical. Lo importante es que esta pregunta, que es acerca de la edad de la persona, es completamente independiente a esta cadena de preguntas que era por el salario. Tenemos que abrir un if independiente. Además, tenemos que esperar a que se calcule el aporte, ya esta vez por única vez, gracias a que mejoramos el código y evitamos repetirlo. El código para preguntar por la edad tiene que ser recién ahora que ya tenemos calculado el aporte. Si la edad de la persona es menor o igual que 30 años, tendremos que calcular el 20% del aporte y sumárselo al propio aporte. Por eso es que hago aporte más aporte por el 20%. El 20% es básicamente un 20 sobre 100. También podrías haber escrito, si sabes matemática, claro, 0.2, pero estoy dejando abierta la puerta a que esto después lo cambies por una constante, por eso lo dejo así como 20 sobre 100. Ah, eso sí, ten en cuenta que la división entre enteros en Java da entero, así que esto hubiese dado un 0, así que mucho cuidado, te lo voy a dejar como 20.0 para que dé el resultado correcto. Ahora bien, esto es una expresión, no es una instrucción, como hemos visto en el video que te dejo como sugerencia. Por lo tanto, ¿a dónde guardamos este valor para que no quede boyando allí y encima no me compile el código? Yo te propongo, como hemos visto, por ejemplo, en el ejercicio número 3, reaprovechar una variable en lugar de declarar otra. Es decir, si este aporte yo ya lo calculé, pero ahora tengo que calcular uno nuevo porque la persona tiene esta edad, nada mejor que reaprovechar esa variable aporte. Por lo tanto, ¿dónde mejor que guardar este valor que en la propia variable aporte? Y esto ya nos pasó alguna vez. Estamos actualizando una variable y expresiones como estas, acordate que vas a ver muy seguido cuando empecemos con la parte de ciclos, contadores, acumuladores. Si la persona tiene menos de 30 años, se actualiza el valor del aporte en base a su valor anterior. De lo contrario, simplemente no hay que hacer nada. En este caso no hay ningún else porque nos quedamos con el aporte que habíamos calculado originalmente. Hechos estos cambios, hora de probar nuevamente el programa. Vamos a volver a probar con el ejemplo inicial que era 32 años y $8.000. El aporte ahí sería de 40. A ver que no se nos haya roto eso. 32 años y 8.000 nos sigue dando 40. Claro, calculó el aporte y como la edad no es menor o igual a 30, simplemente se salteó este if y me mostró los 40 originales. Pero ahora vamos a pasar al otro ejemplo, de que si la persona es más joven, tiene 25, o sea que se va a activar esta condición. 25 años y $25.000, el aporte sería de 600. Además, ten en cuenta los porcentajes, ¿no?, que se le están aplicando según su salario. Esta persona gana $25.000, o sea que se le va a descontar 2% diferente a la otra que como ganaba 8 apenas se le descontaba el 0.5. O sea que esta va a pagar mucho más porque se le descuenta más por la escala salarial y encima es más joven y paga un 20% más. Bueno, veamos, 25 años y $25.000. Entonces, corremos otra vez el programa. 25 años
$25.000 y el resultado es que el aporte debería ser de $600. En este caso puse ejemplos para que no den con centavos el aporte, pero desde ya que tenés que probar otros valores para detectar a ver si alguna división no te quedó truncada y demás. Pero bueno, hasta aquí podemos considerar que el ejercicio está terminado y nos permitió mostrar operadores lógicos, mostrar encadenamiento de if-else, colocar todavía if anidados dentro de otros porque a veces no nos queda otra opción, ver un if que no hace falta un else, en fin, de cada ejercicio nos vamos llevando nuevas herramientas para seguir adelante. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.